Gayano, que es infectóloga. Gracias, doctora. ¿Cómo les va? ¿Por qué pasó esto? Bueno, todas las enfermedades que se transmiten por vía fecal-oral, quiere decir cuando uno está en contacto con algo de la materia fecal que puede estar alojada o en la comida o en el agua y no se lava adecuadamente las manos, puede tener una infección. O sea, esto fue una napa que estaba cerca de un pozo ciego, de una cloaca. Yo no le puedo decir porque no se sabe exactamente el foco de infección. Sabemos en general las infecciones que se transmiten por esta vía, que o puede tener un foco de una persona que después no se lavó las manos, cocinó en algún comedor, por ejemplo, y fue transmitiendo la enfermedad. Este brote está bien circunscripto a 2 edificios contiguos en Ciudadela, en el partido de 3 de febrero. Ahora, Alejandra, te pregunto, a ver, ¿qué es la fiebre tifoidea? Porque eso es lo que primero, digo, para entender la enfermedad. La fiebre tifoidea es una infección producida por una bacteria que se llama Salmonella typhi. La Salmonella typhi es una bacteria que justamente se produce por la ingestión de la bacteria. Vieron que hay infecciones que se producen por vía respiratoria, por la inhalación de gotitas. Hay otro tipo de infecciones que se transmiten por esta vía que yo les comentaba recién, fecal-oral. La característica que tiene la Salmonella typhi, a diferencia de otras bacterias y de otras salmonelas... No todas las salmonelas son... No, exactamente. La Salmonella typhi puede producir una letalidad de hasta un 30% sin tratamiento y con tratamiento un 1%, por eso es muy importante la sospecha clínica precoz, exactamente, que las personas consulten a tiempo y que los médicos sospechen que puede ser una Salmonella typhi. Alguien que tiene la bacteria. Sí. ¿Contagia de qué modo? ¿En el baño, por ejemplo, puede contagiar si no se limpia el baño? Exactamente, si no se limpia el baño, si un niño, por ejemplo, manipulaste los pañales y después no te lavaste las manos, o sea, por eso siempre... No por vía oral, tomando del mismo vaso de agua, no. No, a no ser que esa agua esté contaminada por la salmonela. Pero si hay heces en... Claro, no si por ejemplo, vaso... si vos manipulaste el agua para un bebé, por ejemplo, y no te lavaste adecuadamente las manos, ahí sí le pusiste la bacteria en la mamadera o en la leche y entonces ahí sí puede ser. Por eso el lavado correcto de manos es imprescindible en esto. Sí. ¿Y qué pasa con...? A veces está el tema de la salmonela en la clara del huevo. ¿Esto es la misma salmonela? ¿Estamos hablando Puede ser la misma o no, pero esto que decís vos es muy importante. El huevo tiene que ser siempre bien cocido. O sea, siempre nosotros, adultos, niños, todos tenemos que comer huevo bien cocido. Los vegetales y las frutas tienen que estar adecuadamente lavadas, con agua, con lavandina, idealmente. Siempre, o sea, en realidad para prevenir todas las infecciones que se transmiten por esta vía, en particular en este brote, con más intensidad. Pero a ver, te pregunto, por ejemplo, una tortilla babé. Sabía que iba a ir por ahí. Es la que me gusta a mí. ¿Esa tiene salmonela? Puede, si ese huevo tuviera la salmonela, podría eventualmente transmitirla. Depende de a qué temperatura llegó ese huevo. Por eso las comidas bien cocidas tienen que llegar a más de 71 grados, hasta en el centro de la carne, y las verduras tienen que estar bien lavadas. El agua que utilizamos tiene que ser agua potable o la tenemos que potabilizar con lavandina. Depende de la concentración de lavandina. La lavandina más habitual es la que viene 55 gramos por litro. De esas, para tomar agua, le tenemos que poner 2 gotitas por litro, cuando no usamos agua potable. Para hacerlo gráfico, esto que dice Pancho está bueno porque además el otro día hicimos un informe de cómo creció el consumo del huevo en la Argentina. De 10 huevos, obviamente es un dato estadístico que no se puede comprobar, pero ¿cuántos pueden tener esta situación? No, la realidad es que la mayoría no tienen ninguna bacteria. Ah, perfecto. Pero ¿la bacteria está dentro o está en las heces que pueden recubrir el en los dos huevo? lugares, en los dos lugares, sí. O sea que conviene lavarlo, por ejemplo, con detergente a la cáscara del huevo. Sí, y si no, después de manipular el huevo, siempre antes y después de manipular alimentos distintos, hay que higienizarse bien las manos. Pero no después tenemos que volver locos, digo, con la obsesión del huevo, digamos. En general, en el porcentaje está muy por debajo. Está por debajo, igual siempre tenemos que comer huevo bien cocido porque uno come mucho huevo y puede haber infecciones, sobre todo en niños pequeños o personas de más edad. A ese punto íbamos. Nosotros no teníamos la información de estas 10 personas que estaban internadas, por ahora no había chicos, pero digo, ¿cómo es el desarrollo de esta enfermedad? ¿A qué uno tiene que tener en cuenta? Porque nos comentaban que era muy rápido, ¿no?
Muy buena pregunta porque con esto estimulamos la sospecha en las personas y en los médicos. Claro. Fiebre, siempre o casi siempre tienen fiebre, en general de 3 días de evolución, y malestar general. ¿Alta? ¿Fiebre alta o no necesariamente? No necesariamente, con más de 38 es suficiente, y algo de síntomas generales o no. Síntomas generales, síntomas gastrointestinales. Muchas veces pueden tener diarrea, pero otras veces pueden tener estreñimiento y otras veces no. Y una característica de la Salmonella typhi es el estado de portador crónico. ¿Qué quiere decir? Es muy poco habitual, pero hay personas que son totalmente asintomáticas, pero contagian y eliminan en sus heces la Salmonella typhi. ¿Y no se les va nunca? No, sí, con tratamiento, después de mucho tiempo sí, pero la característica es que son asintomáticas. Hay una historia en la infectología de una cocinera que tuvo varias víctimas fatales. Ella era sana, cocinaba y manipulaba los alimentos sin lavarse adecuadamente las manos, y entonces los comensales... Importante entonces esto para los cocineros, ¿no? Siempre lavarse las manos. Exactamente, los que cocinan en comedores escolares, comedores generales, hospitales, es muy importante el lavado de manos. Y en Siempre casa, el lavado de manos. la contaminación cruzada cuando cocinamos, ¿no? Cuando manipulamos elementos crudos, ¿no? Alimentos crudos con cocidos, ¿no? La carne distinto del lugar a donde cortar la verdura, Pancho. ¿Es común esto? No, la Salmonella typhi hace 20 años que no había brote. Yo me acuerdo de un brote en Salta hace poquito. No sé si hará un año y medio. Brote de Salmonella typhi en el 2004 hubo por última vez. Después hay casos muy esporádicos. ¿Y por qué En aparece una de parrilla vuelta? de Berazategui. Sí, con las achuras. Exactamente. Sí, con achuras. Claro, pero bueno, si uno manipula adecuadamente los alimentos, el agua es potable y hay adecuado saneamiento ambiental, es algo que no debería suceder. Ahora, ¿sí? interesante, 2004 fue el último brote. Brote, exactamente. ¿Qué puede haberlo generado? Bueno, las condiciones socioeconómicas realmente de nuestro país están deterioradas, y esto hace que las personas no tengan a veces suficiente agua potable, o no sepan que se tienen que lavar las manos, o que acceden tardíamente al sistema de salud. La realidad es que es multicausal, como casi todas las enfermedades infecciosas, pero todo lo socioeconómico influye mucho en la emergencia de las enfermedades transmisibles. ¿Qué cosas hacemos mal y no nos damos cuenta? Pues está buenísimo lo que estás contando, que hay un montón de... en la rutina, que vos ves que hacemos pésimo y que con un simple acto lo podemos modificar y nos sirve para nuestra diaria. El lavado de manos y las vacunas y el agua potable son las 3 estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. De estas hay 2 que sirven para esta bacteria como para otras, ¿no? O sea, el lavado adecuado de manos y la potabilización. Si no vivimos en un lugar con agua potable, con provisión de agua potable, esto que les decíamos hace un rato, que era potabilizar con 2 gotitas de lavandina. 2 gotitas por litro. 2 gotitas por litro de la lavandina de 55. Un apartado importante de lo que dijiste, lavado de manos. ¿Es lo mismo el alcohol en gel que el jabón? Mira, cuando hay suciedad macroscópica, si vos tenés las manos con tierra, sangre, tierra, materia fecal, te tenés que lavar porque necesitas lavarte con los 5 momentos del lavado de manos, que además es importante un adecuado lavado de manos. Lavado de manos no es una cosita así, ¿no? Hay que lavarse, friccionarse de los 2 lados. Así, ¿no? Exactamente. Era este movimiento. De los 2 lados, sí, idealmente bajo hasta acá las uñas. arriba. El alcohol gel, si no, sí sirve. Y es una buena estrategia porque es más rápido. Entonces, por ejemplo, como decía ella, para manipular los alimentos crudos y los cocidos, nos ponemos alcohol gel. Después del uso de manipular pañales, podemos usar alcohol gel. ¿Qué riesgo tiene la enfermedad? El riesgo de la Salmonella typhi puede tener un índice de letalidad de un 30% sin tratamiento. ¿no? Es altísimo sin tratamiento, por eso hay que acudir precozmente cuando uno tiene fiebre, malestar general o síntomas gastrointestinales. Y los equipos de salud tienen que estar alertados también a que esto puede ser no una diarrea banal y autolimitada, sino una Salmonella typhi. Y después puede tener, nosotros llamamos bacteriemia, la bacteria se aloja en la sangre y después se puede alojar en cualquier otro lugar, en los huesos. Es una infección invasiva, no solamente es gastrointestinal, es la característica de la Salmonella typhi versus el resto de las salmonelas. Bien.
última, ya no tiene nada que ver Sí. con el tema. ¿Un infectólogo se fija en las puertas, lo que está contaminado, todo o no? Y depende del infectólogo. Yo no. Yo vivo porque como yo y la mayoría de las personas tenemos un Yo, sistema por ejemplo, abro inmune las puertas robusto. giratorias desde arriba. Pancho proyecta, ¿En serio, Pancho? Mirá. proyecta sus fobias. No, somos inmunocompetentes, la mayoría, entonces, excepto estas bacterias que realmente, más allá de que seas inmunocompetente o no, te pueden producir una infección leve o grave, no, la mayoría vivimos normalmente. Son gente normal. Sí, suerte, la Pancho no es mayoría y a Claro. veces, ¿no? Depende. Muchísimas- Depende de la pandemia, depende de muchas cosas Muchísimas también. gracias, muy No, claro. gracias a ustedes. ¿De qué vamos a hablar en los próximos